¿Cómo le quito lo de transcribir? No sé. Creo que ya. Ya. La infancia en su contexto como problemática actual. Introducción. La infancia, que debería ser un periodo de inocencia, crecimiento y descubrimiento, se ve con demasiada frecuencia marcada por diversas problemáticas que impactan negativamente en el desarrollo integral de los niños. A lo largo y ancho del mundo, la infancia enfrenta desafíos significativos que van desde la pobreza y la falta de acceso a la educación hasta la violencia, el abuso y la negligencia. Estas problemáticas no solo afectan el bienestar presente de los niños, sino que también pueden dejar cicatrices duraderas, moldeando sus experiencias y perspectivas a medida que avanzan hacia la vida adulta. En muchos lugares, la pobreza emerge como una de las principales amenazas para la infancia. La falta de recursos económicos afecta la capacidad de las familias para proporcionar un entorno seguro y estimulante. La desnutrición, la falta de acceso a servicios médicos adecuados y la escasez de oportunidades educativas de calidad son solo algunas de las ramificaciones de la pobreza que impactan directamente en el desarrollo físico y mental de los niños. La brecha entre los que tienen y los que no tienen se manifiesta de manera especialmente cruda en la infancia, exacerbando las desigualdades de una edad temprana. La UNICEF publicó los antecedentes que se viven los niños y niñas y adolescentes durante su infancia. Dentro de nuestro panorama vemos cómo la pobreza, la malnutrición y la educación afecta dentro de esta etapa en México. Para empezar, la pobreza afecta a más de los casi 40 millones de niños y niñas y adolescentes que viven en México. Más de la mitad se encuentra en situación de pobreza y a 4 millones viven en pobreza extrema. El 91% de niñas y adolescentes indígenas viven en condiciones de pobreza. En otro contexto, vemos cómo se le doble carga la malnutrición, que 1 de cada 10 niñas menores de 5 años en México registra desnutrición crónica. Uno de cada 3 niños y niñas de 6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad. Y en la educación, 8 de cada 10 niñas y niños de sexto de primaria no alcanzan los logros esperados en las áreas de lenguaje y comunicación. Casi de 3 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 17 años se encuentran fuera de la escuela. En México, 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta. En su contexto actual, la vivienda familiar es un factor que influye en el tipo de vida que llevan los niños, se relaciona con el entorno físico en el que se mueven. El juego en la calle, sobre todo en el entorno urbano, resulta complicado y peligroso, especialmente para los más pequeños. Por ello, se reduce un mayor aislamiento de los niños y aumenta el juego en la vivienda o en espacios cerrados. El entorno urbano favorece que muchas veces la familia se encuentre alejada de otros familiares que podrían ayudar en el cuidado de los niños. Los desplazamientos de los padres al trabajo aumentan el tiempo dedicado a cuestiones laborales, por lo que el periodo de separación de los hijos es mayor. Ahora bien, los medios de comunicación tienen una gran influencia en la infancia, tanto buena como mala, especialmente la televisión. Los niños ven la televisión ante la carencia de otras alternativas de utilización del tiempo libre, como lo son los amigos, los hermanos o padres, espectáculos o actividades exteriores. El Estado Mundial de la Infancia 2023 examina las medidas que es necesario tomar para garantizar que todos los niños y niñas en todas partes estén protegidos contra las enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación. Comparativa internacional. En México, ser un infante puede estar en dos estados, o en una situación bien acomedida o en un estado de pobreza, desigualdad y prohibición de sus derechos. La infancia en México está pasando por una gran crisis, ya que hablar de esto es recordar momentos de dolor, abandono, pobreza
injusticia y humillación. Mientras hablamos y debatimos sobre la niñez, millones de niños no disfrutan cómo debe de ser esa etapa. Millones de niños en la calle tratando de sobrevivir y millones de niños guardando silencios por diferentes circunstancias de maltrato, millones de niños trabajando en las calles para llevar dinero a sus hogares. En México existen más de 40 millones de niños, de los cuales más del 40% tienen que abandonar sus instituciones de la enseñanza por salir a trabajar. Eso los expone a diferentes peligros que enfrenta México, que por durante muchos años han podido erradicar, al igual que también están expuestos a diferentes tipos de maltrato. En España, podemos afirmar que en general los niños y niñas y adolescentes se encuentran bien valorados con sus familias, todavía extensas en comparación con otros países de nuestro entorno, que perciben con bastante normalidad y los cambios familiares que se han venido produciendo y que demandan mayor relación de convivencia con los padres. También podemos afirmar, según todos los indicadores, que las personas menores de 18 años gozan de una buena salud en términos generales, así como también que pueden disponer de una educación formal y de una mayor protección social. En Cuba, la infancia es un tema de gran importancia para el Estado cubano, que ha demostrado una fuerte voluntad política para garantizar el adecuado desarrollo y bienestar de su infancia. Según UNICEF, distintos datos e investigaciones muestran el alto nivel de protección y desarrollo que poseen los niños, niñas y adolescentes de las islas, especialmente en relación con la gobernatura educativa y la atención a la salud materno-infantil. Cuba cuenta con una tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria del 99.1% y la tasa bruta de escolarización en la educación secundaria del 96.4%, con altos índices de paridad en género en todos los niveles de enseñanza. Además, todos los nacimientos son registrados y un 99% de los mismos ocurren en instituciones de salud asistido por el personal calificado. Marco legal. Los derechos de la infancia. Los derechos de las niñas y los niños que en virtud de la Convención dejan de pertenecer a la esfera del ámbito privado para convertirse en una obligación que además de los responsables primarios del niño también compromete al Estado y a la comunidad, ya no en su forma subsidiaria, sino de forma directa, por la Kiewicz 1998 p. 77, son: derecho a la protección, derecho a la vida, derecho al nombre, a la nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, derecho a expresar libremente su opinión, derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas, derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, derecho a no ser separado de sus padres, derecho a ser adoptado, derecho a tener protección y asistencias especiales por parte del Estado, derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, derecho a la educación, derecho que le corresponde en común con los demás miembros de su grupo a tener su propia vida cultural, a profesar y a practicar su propia religión o emplear su propio idioma. Derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Derecho a obtener el estatuto de refugiado. Derecho a ser protegido contra todas las formas de explotación y abuso sexual. Derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Asimismo, a no ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente, a ser tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana. Derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial, y a una pronta decisión sobre dicha acción. Derecho a no participar en conflictos armados. El marco jurídico mexicano de los derechos de la infancia en el año 2000
el Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual se elevaron a rango constitucional los derechos de los niños, acto significativo al ser la Constitución nuestro máximo documento normativo. Actualmente, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de las niñas y los niños a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Reconoce el deber de ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos. Establece la obligación del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así como de otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Gracias a la reforma constitucional pudo crearse la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual, a partir de que se debe proteger el ejercicio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tanto en el ámbito público como privado. La mencionada ley conceptualiza como niñas, niños y a las personas de hasta 12 años incompletos y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años. A partir de lo anterior, desarrolla una amplia gama de derechos a los que da contenido basándose en los siguientes principios. A. El interés superior de la infancia. B. El de la no discriminación por ninguna razón ni circunstancia. C. El de igualdad sin distinción ninguna índole. D. El de vivir en familia como espacio primordial de desarrollo. E. El de tener una vida libre de violencia. F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad. G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Los derechos reconocidos en esta ley son derecho de prioridad, artículo 14, derecho a la vida, artículo 15, derecho a la no discriminación, artículos del 16 al 18, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a sano desarrollo psicofísico, artículo 19, derecho a ser protegido en su integridad, en su libertad y contra el maltrato y el abuso sexual, artículo 21. Derecho a la identidad, artículo 22. Derecho a vivir en familia, artículo 23 y 24. Derecho a ser adoptado, artículos 25 al 27. Derecho a la salud, artículo 28. Derecho de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, artículos 29 al 31. Derecho a la educación, artículo 32. Derecho al descanso y al juego, artículos 33 al 35. Derecho a la libertad de pensamiento, artículo 36. Derecho a una cultura propia, artículo 37. Derecho a participar, artículos 38 al 42. Derecho al debido proceso en caso de infracción a la ley penal, artículos 44 al 47. La ley cierra con la disposición de sanciones a quienes incumplan lo dispuesto en ella, artículos 52 al 55, y con un artículo transitorio que deroga todas las normas que la contravengan. Propuesta y ejecución del proyecto. Actualmente en nuestro estado, país y en el mundo existen diversas situaciones que afectan en la infancia y en la adolescencia, como lo son la pobreza, malnutrición y el aprendizaje. Nosotros como equipo tenemos planeado proponer la propuesta de erradicar la pobreza y aprendizaje limitado en niños en México por medio de asociaciones contra la pobreza. ¿Cómo lograremos esto? Pues empezaremos por contactarnos con una empresa que esté luchando por erradicar la pobreza en México y ayudar a darle visibilidad a la fundación para llegar a más personas por medio de anuncios. De esta manera, las personas se animarán a apoyar a la fundación por medio de donación. Esta propuesta tendría beneficio para las personas que se encuentran en situación de pobreza. Les ayudará a mejorar su situación económica y tener una mejor calidad de vida. Lo primero que haremos es buscar la asociación, unirnos a ella y ayudar en lo que más se pueda para erradicar la pobreza de manera efectiva. En este caso, la asociación de la que seremos parte será la Fundación Dibujando un Mañana. Esta organización es consciente del contexto en el cual se gestan las problemáticas sociales de las niñas, niños y adolescentes, así como también de la voluntad de ayudar de empresas, personas y organizaciones. Se enfocan en la unión de estas voluntades basados en estándares internacionales
como la cooperación triangular, gestión para resultados de desarrollo y enfoques de derechos humanos, para fortalecerlas y potenciar su alcance e inversión social. Des- Después de esto, procederemos a mostrarle a la asociación las secciones que tiene nuestra propuesta para hacer crecer la fundación y de esa manera erradicar efectivamente la pobreza y el aprendizaje limitado, las cuales serían: sección uno, dar promoción a la fundación por medio de anuncios en redes sociales, televisión, folletos, etc. Esto será con el fin de llegar a más personas y esas personas tengan la iniciativa de ayudar donando a la fundación. Sección 2, hacer visiteos junto a la fundación a lugares en pobreza. Esto será con el fin de dar certeza de que se está utilizando de manera adecuada las donaciones de las personas a la fundación. Sección 3, lograr que todas las personas de nuestro país conozcan la fundación y tengan la iniciativa de apoyar y obtener mayores donaciones. De esta manera erradicaremos la pobreza efectivamente. En este punto habremos logrado llegar a más personas y tener mayores donaciones para las personas en situación de pobreza y por consiguiente brindarle una mejor educación a los niños, niñas y adolescentes, erradicando el aprendizaje limitado. Conclusiones. Mi conclusión personal dice que la infancia, lejos de ser una etapa extensa de preocupaciones, se enfrenta a numerosas problemáticas que demandan atención y acción urgente. Abordar estos desafíos no solo es una cuestión de justicia social, sino también una inversión en el futuro. Garantizar un entorno seguro, educativo y enriquecedor para que todos los niños no solo mejore su calidad de vida presente, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más equitativas y resilientes en el largo plazo. Nos damos cuenta de lo difícil que es para algunas personas, en especial para comunidades indígenas, conseguir cosas básicas en la vida por la falta de dinero y recursos para sobrevivir diariamente, y que ayudar a fundaciones para erradicar la pobreza y educación limitada en niños, niñas y adolescentes es muy importante, ya que ayudan mucho a las personas que más lo necesitan y de esa manera crezcan en un mejor entorno, agradable y donde puedan gozar de sus derechos de forma digna. Priorizar la infancia de los niños es de suma importancia porque conforme lo que hayan vivido o experimentado en su momento de niñez es lo que inducirá a su futuro. Por ello se le debe respetar sus derechos de una vida sana, que los padres pongan más atención de vacunarlos contra todas las enfermedades, darles educación, vivienda y ropa, pero sobre todo deben tener cariño o afecto familiar concientizado para que crezcan en un entorno bueno y agradable. Nos damos cuenta que puede ser difícil la infancia dependiendo del lugar de nacimiento y también depende mucho del gobierno de la importancia que le den para que la infancia de los niños y todo lo que implica tener el conseguir lo mejor para ellos. Para mí, en conclusión, la infancia es un periodo clave en el desarrollo humano y es fundamental que los niños y niñas crezcan en un ambiente donde sus necesidades están siendo satisfechas y se garantizan sus derechos. En México hay varios desafíos que afectan la vida y el bienestar de la infancia, pero también hay esfuerzos para mejorar la vida de los niños y niñas. Es importante que sigamos trabajando para garantizar los derechos y bienestar de la infancia en México.